Hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien y les deseo que este día esté lleno de bendiciones para todos ustedes y pues a echarle ganas a las actividades del día, a la vida, no nos desanimemos, ayudémonos unos a otros y a sonreírle a lo que es la gloria de Dios, a lo que es su creación. El día de hoy el Evangelio nos invita a no tener miedo, a enfrentar el miedo. Escuchemos con atención nuestro Evangelio que está tomado de Mateo capítulo 14, versículo 22 al 36. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que podemos aprender de este Evangelio que hemos escuchado tanto y que estamos tan familiarizados? Si yo les preguntara en este momento, ¿quién no le tiene miedo a nada? Y si hubiera una persona que me dice que no le tiene miedo a nada, a mí me gustaría que diera varias conferencias para enseñarnos, ¿verdad?, a no tener miedo a nada. Pero todos tenemos miedo. Tenemos miedo a tener miedo. Claramente se ha dicho que el miedo es algo que nos ayuda a sobrevivir también. Y también depende de nuestro origen, de cómo fuimos criados. También el miedo va a tener otra influencia muy grande. Tenemos tantos miedos a cumplir nuestros sueños, pero también tenemos miedo a que nuestro origen influya en no poder nosotros cumplir nuestros sueños. Tenemos miedo a la determinación, al decir: yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto y lo voy a lograr, porque siempre andamos dudando. Tenemos miedo a no ser capaces de decir: voy a cumplir esto en mi vida, voy a lograr esto en mi vida. A veces no creemos suficiente en nosotros mismos. Pero si nos proponemos hacer las cosas, lo vamos a hacer, pero a veces el miedo no nos deja. Tenemos miedo a las luchas, tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo al rechazo. Pero yo creo que más que decir tener miedo al rechazo, a veces es bueno preguntarnos: ¿y a qué rechazo le tengo miedo? ¿A qué es a lo que yo según le tengo miedo
y a veces examinarlo y ver si en verdad es aquello a lo que yo le tengo miedo. La gente que nos ama nunca nos va a rechazar. La gente que no nos ama es la que a veces nos deja y se olvida de nosotros, pero la gente que nos ama nos va a regañar, nos va a corregir, pero nos ama. Y es por eso que tenemos que tener esa seguridad de que ellos no nos van a rechazar. También tenemos miedo al rechazo de la sociedad hoy en día. Parece que ponemos toda nuestra fe en lo que diga la otra persona, los que dictan cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que comportar, a los que tienes que darle gusto, a los que tienes que impresionar. Es tan feo eso, que nos hacen hacer cosas que nunca imaginaríamos. Y vivimos una vida llena de miedos. Miedo, como ya les decía, al fracaso. Pero miedo a todo tipo de fracaso, en la vida, en los estudios, en los proyectos. Pero yo creo que el fracaso, el miedo al fracaso, es el no intentar. Eso yo creo que eso es el fracaso. El no intentar hacer las cosas. Porque todos tenemos que intentar y no debemos de quedarnos sin luchar, sin ver. Porque tenemos miedo a que puedan nosotros caernos y que todos nos vean revolcarnos quizá en el suelo, en nuestros problemas, pero no dejes de intentar levantarte nunca, porque ahí es donde viene el fracaso, el no intentar hacer las cosas. Miedo a no tener el compromiso suficiente con lo que tenemos que hacer, porque a veces eso nos da miedo. Nos da miedo echarnos compromisos, nos da miedo tomar responsabilidades, nos da miedo comprometernos con nosotros mismos. Y es ahí donde tenemos que poner mucha atención, porque si no, no podemos cumplir las cosas. Miedo a rendirnos por el camino, ante nosotros mismos. Y es que Dios nos ha dado la capacidad para obtenerlo todo. Pero también nos da miedo confiar. Y hoy en día, pues en realidad da miedo confiar. Vas manejando, no sabes qué tipo de persona te va a salir, confiamos en los políticos, pero al último nos dimos cuenta que hicimos un error. Entonces hoy tenemos tantos miedos, pero de todos modos hay cosas a las que no le tenemos miedo. Por ejemplo, aquel que va a ir manejando, a un chofer de un autobús, o a lo que es el piloto de un avión. No tenemos miedo, tenemos confianza de que nos va a llevar a un buen destino. Pero aquí el problema es que no tengas tu confianza en la otra persona, sino que tengas confianza en ti mismo, que confíes en tu corazón. Y es lo que nos dice hoy Jesús, lo que le dice por medio de Pedro: confía en tu corazón, confía en lo que tú eres capaz de hacer. Pero desgraciadamente confiamos en las cosas que no podemos controlar. Confiamos en las personas que no podemos controlar. Y es ahí cuando viene el problema. Confiamos en esas personas por las cuales no podemos tomar sus decisiones. Confiamos en cosas que nos pueden hacer, que nos vuelven locos a veces. Y lo único en lo que debemos y en lo único que podemos confiar es en nuestro propio corazón. En ese corazón que sigue latiendo, que mañana confiamos que mañana vamos a amanecer. ¿Por qué? Porque el corazón sigue latiendo. ¿Pero qué fortalece el corazón? Pues lo fortalece Jesús, porque nos da la fuerza. Porque por medio de la oración, ya nos lo dijo al principio del Evangelio, se fue a orar, porque hay una necesidad de orar para fortalecer lo que es el corazón, lo que es la fuerza en lo que tienes que estar confiando día con día. Si quieres cambiar, o si queremos cambiar nuestro destino, queremos cambiar el origen de lo que venimos, tenemos que confiar en nosotros. Tenemos que dar el salto a las cosas que siempre nos han tenido atados o que nos han tenido esclavizados, o a ese miedo que nos ha tenido controlado. Si confías y intentas las cosas, créeme que siempre habrá un remedio.
pero tienes que confiar en ti, en tu corazón. ¿Por qué no confiar en nosotros mismos? ¿Por qué no hacerlo? Si al último en los que tenemos más control es en nosotros mismos. ¿Y por qué no confiar en nuestro corazón? Hermanos, el día de hoy es lo que nos dice Jesús y nos invita a caminar en el agua. Nos invita a caminar por las tormentas de la vida. Pero quiere que confiemos en Él, pero sobre todo que confiemos en lo que Él ha creado en nosotros. Hermanos, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Amén.